Muchos de nosotros seguramente alguna vez nos llegamos a preguntar qué hubiera pasado si Bardock lograba convencer a sus camaradas para acabar con Freezer, ya que como vimos en el especial, estos solo se limitaron a mofarse de él, provocando enojo en cualquiera que vea esa escena. Pero por otro lado, era entendible que no le creyeran, ya que Bardock no tenía evidencia para apoyar tal afirmación. Pero ¿y qué si la tenía y los convencía de rebelarse contra Freezer? ¿Era eso factible o terminaría en desastre? En este escenario hipotético, digamos que Bardock no solo logra convencer a su grupo, sino que a todos los Saiyajin del planeta. Imaginemos que Bardock logra interceptar con el rastreador y grabar de alguna forma la conversación de Todoroki con Tomo, mientras viajaba en su nave espacial hacia aquel lugar, enterándose de esta forma de los planes de Freezer, y terminando por confirmar que esas extrañas premoniciones en su cabeza no eran simples alucinaciones. E inmediatamente Bardock iba hacia aquel planeta, da marcha atrás y regresa al planeta Vegeta con un plan. Con el rastreador se comunicaría con la gente de su planeta para pasar ese mensaje. Eso sí, aún con la conversación grabada, veo muy difícil que le crean, y muchos lo tacharían de falsificador. Pero igualmente digamos que no solo su escuadrón, sino que la mayoría de Saiyajin creen en su historia, incluyendo también al rey Vegeta, que a este punto ya habría muerto después de su intento fallido de destronar a Freezer. Pero para hacer la historia más interesante, digamos que todavía no había decidido atacar a Freezer, y con el odio que tenía hacia él, ordena a toda su gente que se reúna para preparar la defensa del planeta, crean o no en la versión de Bardock. En la serie podemos ver que los Saiyajin detestaban a la vez que temían a Freezer. Sin embargo, el hecho de que los Saiyajin componían la mitad de su ejército dio a los Saiyajin una especie de falsa seguridad, ya que pensaban que Freezer jamás intentaría traicionarlos, ya que básicamente estaría disparándose en un pie al destruir a la mayoría de sus mejores conquistaplanetas. Pero igualmente a Freezer no le importó un carajo y procedió a destruirlos. Los Saiyajin rápidamente barajarían sus opciones. Lo más plausible era escapar para combatir otro día, pero los Saiyajin no son ese tipo de individuos conocidos por pensar con la cabeza, sino más bien con los puños. Así que en conjunto llegan a la decisión de atacar juntos, o al menos los que tuvieran cierta capacidad de pelea, dejándolos más inútiles fuera. Al igual que en la historia original, la luna del planeta Vegeta no estaría presente en el día que Freezer los destruyó, pero esto se puede solucionar fácilmente ya que los Saiyajin de élite tenían la habilidad de crear lunas artificiales, y sabiendo lo fuerte que era Freezer, no tendrían de otra que hacerlo, dando la oportunidad a los Saiyajin de niveles más bajos de transformarse en Osarus. La mayoría de los Saiyajin ya preparados se transforman en Osaru. A lo lejos en la estratosfera se observa la nave de Freezer. Las torres vigía advierten que Freezer preparaba una gran bola de energía para destruir el planeta. Los Saiyajin entonces preparan un ataque masivo de aquí entre todos. Con mucho esfuerzo consiguen desviar el primer ataque. Freezer se queda con cara de qué ha pasado aquí y arroja una segunda bola de energía, la cual es desviada una vez más. Esto llama la atención de Freezer, que baja al planeta a ver qué diablos estaba pasando. Sorprendido se encontraría con miles de Osarus que de alguna forma milagrosa habían conseguido mantener su conciencia y coordinarse de una manera impresionante para desviar sus ataques. Esto nos lleva a lo siguiente y es una pelea cuerpo a cuerpo, Freezer contra miles de Osarus. Y ojo, digo miles y no millones, ya que en Dragon Ball Minus se nos dice que apenas hay unos cuantos miles de Saiyajin en el planeta, así que ya de partida podemos decir que los Saiyajin estaban casi extintos. Posiblemente sus números eran tan bajos por la sangrienta guerra contra los Suburjin, quienes tenían una tecnología muy superior comparado con los primitivos Saiyajin que aún vivían en la Edad de Piedra. Pero bueno, la mayoría de estos escasos Saiyajin no llegaban ni a 1000 unidades de poder, y muy pero muy pocos superaban las 4000 unidades. Pero por ser muy generosos, digamos que el promedio de los Saiyajin combatientes en total era de unas 3000 unidades, y 30.000 como Osarus. Bien, en este escenario los Saiyajin transformados en Osarus empezarían a atacar, o más bien intentarían atacar a Freezer. El espacio que todos estos cientos de Osarus ocuparían sería absurdamente gigantesco. Moverse entre tanto mono para golpear algo tan pequeño como Freezer es sin duda algo imposible y una receta para el desastre. Todos estos monos gigantescos empezarían a chocarse uno contra el otro, especialmente aquellos que no tenían dominada su habilidad de controlar el estado Saru. Esto rápidamente se convertiría en una estampida de proporciones bíblicas. Empezarían a infligirse más daño entre ellos mismos del que le podrían causar al propio Freezer, al punto que este incapaz se quedaría quieto en el aire, observando con asombro el caos que se libraba bajo sus pies. Pero digamos que los Saiyajin son un poco más listos, y como la idea de pelear todos juntos es claramente una pésima idea, digamos que solo los mejores Saiyajin se quedan a pelear. Esto se reduciría solamente a un puñado de ellos, ya que la mayoría ni en forma Osaru superarían las 9000 unidades. De entre los Saiyajin destacados estaría el propio Bardock, que sería el segundo más fuerte después del rey, y estando por encima del príncipe que en este tiempo era solamente un infante. Freezer, por otro lado, aparte de tener control absoluto de su cuerpo y mente, su poder de batalla era extremadamente alto, muy superior al de cualquier Osaru. Combinando esto con su gran velocidad, Freezer se divertiría con todos esos Osarus,
y empezaría a eliminarlos uno tras otro con golpes o ráfagas de ki. Freezer con sus 530.000 unidades sería 3 veces y medio más poderoso que el rey, y fácilmente tanquearía la mayoría de sus golpes. La única oportunidad que tendría la élite Saiyajin de salir victoriosa es preparar un ataque combinado masivo entre todos y arrojárselo a Freezer. El problema sería que Freezer esquive dicho ataque, cosa extremadamente probable, pero si de alguna forma casi milagrosa llegaran a dar en el blanco, Freezer sería eliminado, ya que colectivamente los Osaros de élite tendrían un poder mayor al de Freezer en su primera forma, pero claro, siempre está la posibilidad de que Freezer use su segunda forma. Y ojito, estos resultados solo se conseguirían en un escenario perfecto, con todos trabajando en equipo y coordinándose muy bien. Además que Freezer tendría que ser bastante paciente y permisivo con ellos para que esto suceda. Pero seamos sinceros, esto jamás podría pasar, ya que los Osarus en lo único en lo que piensan cuando están en esa forma es aplastar al enemigo, y probablemente terminarían peleándose entre ellos mismos debido a su comportamiento salvaje e irracional. Y más aún considerando que Freezer, aparte de su inmenso poder, también es un individuo muy inteligente. De hartarse de los Saiyajin, este simplemente destruiría la luna o lunas artificiales que pudieran haber creado los Saiyajin y se acabó la fiesta. Y bueno, volviendo un poco a la psicología de los Saiyajin, una de las principales razones por la que estos no se rebelaron contra Freezer antes era claramente el miedo. Si tomamos a un Saiyajin cualquiera, el miedo que le tendría a Freezer no era ni medio normal. Inclusive los soldados élite del rey estaban cagados de miedo cuando tenían a Freezer enfrente de ellos, y serían eliminados sin dar batalla alguna. Además, también hay que considerar la naturaleza orgullosa de los Saiyajin. Cooperación a este nivel sería muy difícil que llegue a suceder, y como se vio en el especial de Bardock, convencer a los Saiyajin no era cosa sencilla. Se necesitaría mucho más que un simple discurso para convencerlos de atacar a Freezer. Entonces, al final la opción más realista y plausible es que un grupo de Saiyajin escape a tiempo. En mi opinión, el ideal sería el escuadrón de Bardock por el limitado tiempo que tendría para avisar y convencer a más gente de la amenaza que supone Freezer. Aunque por otro lado también estaban los Saiyajin liderados por el rey Vegeta. Pero bueno, si veo que este vídeo tiene el suficiente apoyo, haré un fanfic sobre eso, ya que para que algo así suceda se requiere de meter más mano a la historia. En conclusión, siendo lo más sincero, los Saiyajin estaban condenados a desaparecer, sin importar por dónde lo cojamos, estaban jodidos. E incluso si Freezer no acababa con ellos, su baja tasa de natalidad y alta mortalidad tarde o temprano terminarían por extinguir a la especie. Por otro lado, para acabar con Freezer, ni siquiera ser Super Saiyajin bastaría. Solamente Bardock, el rey Vegeta y su hijo tendrían la capacidad de vencer a Freezer en su primera forma, en el caso de obtener dicha transformación, y aún así bastaría con que Freezer use su segunda forma para hacerles morder el polvo. Y vale, muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, ayúdame con un buen me gusta y déjame saber qué piensas de todo esto. Con todo esto dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.